Bien, vamos a, como decía en la mañana, durante harto tiempo le estuve sacando el quite a esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Sabía que en algún momento la íbamos a tocar, pero decía, lo mejor pensemos por los profetas menores, nos dimos una vuelta. ¿Ah? Pero bien, el tiempo ha llegado, nos corresponde hacer esta serie que de verdad nos va a tener harto tiempo, ¿ya? Esta serie expositiva que lleva por título El glorioso Evangelio de Jesucristo. Esa es la serie que vamos a trabajar todos estos meses y hasta lo que el Señor disponga sobre Romanos. Esta serie expositiva nos va a llevar versículo a versículo, capítulo a capítulo de la carta a los romanos. Vamos a trabajar domingo a domingo, así que vamos a abrir nuestras Biblias de aquí a muchos meses más. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, y voy a dar lectura a los primeros 7 versículos. Hoy día vamos a hacer la introducción de esta carta. Vamos a trabajar en la introducción. Así que voy a pedir que sigan atentamente a la lectura de estos primeros 7 versículos de esta carta. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos tienes en tu casa, porque hemos venido a alabar y bendecir tu santo nombre y porque nuestro corazón, Señor, está dispuesto a escucharte. Amado Señor, queremos pedir que tu Santo Espíritu venga a hablar a nuestra vida. Sabemos, Señor, la importancia de esta carta. Sabemos, Señor, las verdades tremendas que trae para nosotros. Por eso, Señor, es que acudimos a ti. Pedimos, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu y que tú trates con nuestro corazón, Señor. No permitas que salgamos de aquí de la misma manera que hemos llegado, sino que tu palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones. Por Cristo el Señor. Amén. Bien, mis hermanos, hoy comenzamos una serie de sermones expositivos sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y como decía, esto lo hacemos con mucho entusiasmo, pero con mucho temor y temblor, ¿ya? Romanos, hermanos amados, es el Everest del Nuevo Testamento, ¿ya? Es el Everest. Como decía por ahí unos comentaristas, si las Sagradas Escrituras fueran un diamante, el ápice superior de esto sería la carta del apóstol Pablo a los romanos, definitivamente. Romanos es una carta que tenemos que tener y nos entrega un conocimiento preciso del Evangelio, sus implicaciones, tanto doctrinales como prácticas para la vida del creyente. Providencialmente esta carta fue colocada, se dan cuenta, inmediatamente tenemos los evangelios, Hechos de los Apóstoles y las primeras epístolas a los romanos. No fue la primera que se escribió, posiblemente haya sido Gálatas, posiblemente sea Primera de Tesalonicenses, pero fue colocada ahí no solo porque es la más extensa de las cartas, sino por la importancia que ésta trae para la vida del creyente. ¿Ya? Así que está ahí puesta en ese lugar. A lo largo de la historia de la Iglesia, cuando uno hace un análisis de cómo se ha desarrollado
la historia desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, siempre la exposición, el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos ha generado cambios extraordinarios en la iglesia. Por ejemplo, tenemos a Crisóstomo, que fue un gran, yo digo que el más grande de los predicadores del siglo IV, más o menos, que para él esta carta era tan importante que hizo un compromiso en su vida. Dijo, yo durante toda mi vida me voy a comprometer de leerla por lo menos 2 veces a la semana y estudiarla. Y así lo hizo por toda su vida, ¿ya? Él decía, Romanos es el compendio más complejo y más profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia. Por eso digo, empiezo esta serie con mucho entusiasmo, pero con mucho temor y temblor. Martyn Lloyd-Jones, que usted ha escuchado que yo lo cito varias veces, uno de los grandes y de alguna manera el creador de todo lo que se llaman las series expositivas en las Sagradas Escrituras, estudió, escuche esto, 16 años la carta del apóstol Pablo a los romanos. Créame que no vamos a estar 16 años en la carta, ¿ya? Y sabe que no alcanzó a terminar. Estaba en el capítulo 15 cuando le dio un infarto. Y no pudo continuar, no falleció de ese infarto, pero sí tuvo que renunciar al ministerio porque quedó muy complicado de salud el pastor Lloyd-Jones, ¿ya? Pero, ¿qué decía? Esta es la carta, es el escrito más profundo que existe. Y hermanos amados, fue esta carta del apóstol Pablo a los romanos la que la providencia de Dios usó para salvar a uno de los teólogos más importantes en la historia del cristianismo, que es Agustín de Hipona. Y también fue el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos lo que convenció de pecado y lo que iluminó la vida de Martín Lutero. Por lo que podemos decir con toda claridad que la reforma protestante del siglo XVI no fue otra cosa que la consecuencia del mayor entendimiento del Evangelio a través del estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Martín Lutero decía, todo cristiano, escuche esto, todo cristiano debería aprender la carta a los romanos de memoria y leerla todos los días de su vida. ¡Wow! Buena tarea nos dejó Martín Lutero, ¿ya? Otro gran reformador, otro gran teólogo, William Tyndale, para los que no le hace mucho sentido, William Tyndale es el traductor de la Biblia al inglés, en el tiempo también del siglo XVI, Enrique VIII y todo eso. ¿Qué es lo que decía este hombre de la carta a los romanos? Ningún hombre puede leer esta carta demasiado a menudo o estudiarla demasiado bien. Cuanto más se estudia, más fácil resulta comprenderla. Cuanto más se mastica, decía Tyndale, más deleitosa viene a ser. Y mientras más se profundiza, más cosas preciosas encontramos. Y como buenos cristianos, como buenos presbiterianos, no podemos terminar esta parte histórica sin hablar de Juan Calvino. ¿Qué decía Juan Calvino? Si llegamos a tener un verdadero entendimiento de esta epístola, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más profundos de la Biblia. Esto es a lo que estamos invitados el día de hoy, esto es lo que el Señor nos ha puesto adelante. Hermanos y hermanas queridas, estoy convencido de que Dios puede salvar a muchas personas escuchando la predicación de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y no tan solo puede salvar a muchas personas, sino que además puede avivar el corazón de todos los que estamos aquí. Así que fíjese en esto, este es un desafío que yo le voy a dar. Anote esta fecha, cuente cuántos somos y cuente cuántos vamos a hacer cuando terminemos la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Bien, entremos a la introducción de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. En primer lugar, no sabemos a ciencia cierta cómo se fundó la iglesia en Roma.
Hay algunos autores que señalan que la iglesia en Roma ya partió desde Pentecostés con creyentes que se encontraron con esta maravillosa exposición y el derramamiento del Espíritu. Acuérdense que estaban en Jerusalén, que ahí venían de muchos lugares y que volvieron a Roma y predicaron el Evangelio y formaron la iglesia. Otros dicen que fue Pedro y otros los que estuvieron ahí. Lo que sí sabemos es que Pablo quería ir a Roma, pero no había podido hacerlo. Fíjense lo que va a decir el versículo 13 del capítulo 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo anhelaba ir a Roma, a conocer esa iglesia. Los creyentes de Roma no conocían a Pablo, ni Pablo los conocía a ellos. Tenía solo noticias de ellos, pero Pablo quería ir. ¿Y saben lo que quería ver? Es cómo el poder del Evangelio era capaz de transformar la capital del imperio. Eso es lo que quería hacer Pablo. Bueno, sabemos después que Pablo llega a Roma, pero no como él quería, sino llega preso a ese lugar. Así que decide enviarle esta carta para explicarle con lujo de detalles el mensaje del Evangelio. Pero también hay una cosa interesante que yo había pasado por alto, pero cuando uno ya empieza a estudiar esto, Pablo quería estar en Roma porque quería en ese punto ir a España. Quería que la iglesia de Roma lo ayudara para ir a predicar el Evangelio a España. Si vamos a Romanos, vamos al capítulo 15, el versículo 22 en adelante, fíjese lo que dice. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a veros, ya, a ir a Roma. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando de hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar. ¿Se da cuenta? Pablo quería ir, ya no tenía... Mira, Pablo dice, ya no tengo que más evangelizar aquí, así que tengo que ir a España a predicar el Evangelio. Cuando analizamos estos primeros 7 versículos que son la introducción de la carta, lo primero que quiero que usted aprenda es que las cartas, como se escribían antiguamente, el formato de una carta era distinta a como la vemos nosotros. Hoy en día, cuando usted escribe una carta, usted parte inmediatamente con el remitente, ¿cierto? ¿Ah? Estimado, si yo le escribo una carta a mi hermano Jorge, estimado hermano Jorge, ¿ya? Así uno parte. Después viene el cuerpo de la carta y al final, quien la entrega, ¿cierto? Perdón, el destinatario, el cuerpo y el remitente. Pero en la antigüedad, el formato de las cartas no era igual. ¿Sabe qué? Lo primero que se ponía era quién la escribía, no el destinatario, sino quien la escribe. Después venía un saludo. Después del saludo venía el cuerpo de la carta. Y este es el formato que Pablo usa en casi todas las cartas que él escribió. Solo que aquí, en la carta a los romanos, se expandió. O sea, cada punto lo extendió de forma increíble. Fíjense que para presentarse él, ocupa 7 versículos. Para decir que él fue el que la escribió, ocupa alrededor de 7 versículos. Entonces, cada uno de estos componentes están presentes en esta carta y hoy día vamos a hablar de esta introducción. El remitente de esta carta, ¿quién le escribe? Vamos entonces a Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Yo sé que muchos de nosotros nos gustaría tener un testimonio así como extraordinario para poder presentar a otros, ¿cierto? ¿Cómo nos gustaría decir, ¿sabe qué? Yo estaba ahí muerto,
¿Ah? Y el Señor me resucitó poco menos y aquí estoy. ¿Ah? Otro le gustaría decir, no, yo la verdad estaba perdido. ¿Ah? Y en ese ahí, desde ese lugar de perdición, el Señor me tomó y me trajo. La verdad es que, bueno, lo único que yo sé es que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ¿ah? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero sin duda alguna, hermano amado, si había alguien que tenía un testimonio acerca de su conversión para que era extraordinario, era el apóstol Pablo, ¿no? Él era un fariseo de tomo y lomo. Y por ese celo a la palabra de Dios, él se había convertido en un perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que leímos en Hechos 9? Pablo respirando amenazas. Pablo quería matar, quería borrar de la faz de la tierra a todos los creyentes. No porque él fuera malo, hermano, ni que fuera un despiadado, sino que el celo por la palabra de Dios hacía que estos del camino, estos cristianos, los quería destruir porque seguían a un Mesías falso. Pablo no podía entender que la gente creyera que un hombre que había muerto en un madero podía ser el Mesías. Si el Mesías iba a ser respaldado por Dios. Aún más, la palabra de Dios decía con toda claridad en el Antiguo Testamento que maldito aquel que muriera en un madero. ¿Se acuerdan o no? Entonces Pablo decía, ¿ustedes creen que yo, que sé la Biblia, que la he estudiado, voy a creer que un hombre en una cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Iba a ser el Mesías? No, esto era una religión falsa, había que exterminarla. Y en eso estaba cuando se encuentra con Jesucristo y su vida es transformada. Pero Pablo podría haber usado eso para enseñarse, para mostrarse quién era el que escribía. Pero Pablo se presenta a sí mismo como un esclavo. Como un esclavo. Y eso es lo que quiere dejarnos en claro a ti y a mí, hermanos amados. Esta carta, a veces nosotros queremos transformarla en un compendio teológico, pero hermano, fue una carta escrita a una iglesia, a hermanos comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que el Señor nos quiere enseñar a través del apóstol Pablo es que somos esclavos de Jesucristo. Somos sus siervos. Y no solamente esto, no solo esclavos, sino llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio. Nuestro Señor había decidido tomar a este antiguo perseguidor de la iglesia, no solo para hacerlo suyo, sino además para hacerlo esclavo suyo y apóstol. Versículo 5, veamos qué dice de este capítulo 1. Por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo entiende que él recibió por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, esta misión. ¿Cuál es? El ser apóstol. El ser un apóstol. Los apóstoles de Cristo fueron hombres escogidos por Jesús que, habiendo sido testigos oculares de su resurrección, fueron comisionados por él para hablar en su nombre el mensaje del Evangelio y poner el fundamento, hermanos, de la iglesia. Vamos a Efesios. Esto es súper importante, hermanos amados. Me voy a detener un poquito aquí. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Hermano, lo que Jesús comisionó a estos hombres era entregar el fundamento doctrinal para que la iglesia fuera construida. Por eso, hermanos amados, y quiero decirlo con todas sus letras, y que por favor les quede claro a todos los que están aquí, no existen apóstoles hoy día. Porque en primer lugar tenían que haber estado con Cristo desde el inicio.
En segundo lugar, tenían que haber sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 8, dice que el último hombre que vio a Cristo resucitado fue él. Yo puedo creer que hay gente que tenga muy buena intención, pero no son apóstoles. ¿Ok? Porque eso tienen que cumplir. Así que estos apóstoles, hasta las naciones y estos apóstoles, miren, hay gente que se cree Napoleón, pero no hay apóstoles, ¿ok? Los apóstoles terminaron con el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, dejémoslo ahí. Cuando un apóstol, hermanos amados, habla, lo hace en la autoridad de Jesucristo. Eso era importante. Fueron comisionados por Cristo para que hablaran en nombre de Él con toda su autoridad. Porque esta carta, como dijéramos hoy día, si no fuera así, si no es Jesucristo el que nos está hablando, ¿por qué razón la estamos estudiando si esta carta no fue para nosotros? Seríamos un grupo de copuchentos que está aquí tratando de leer cartas que no le corresponden, que no éramos sido sus destinatarios, ¿cierto? Pero esta carta, si bien originalmente está para los hermanos que estaban en la iglesia de Roma, es una carta doctrinal para todos los que creemos en Jesucristo el Señor. Pero dice que fue apartado para el Evangelio. Y Pablo quiere que nos quede claro de qué está hablando cuando habla del Evangelio. Y fíjense que en estos 7 primeros versículos que tenemos acá, voy a ir a Romanos de nuevo, capítulo 1, Pablo nos va a hablar 5 cosas con respecto al Evangelio. Vamos de nuevo al versículo 1. Pablo, y lo primero que nos habla es el origen del Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? ¿Para qué, hermanos amados? Para el Evangelio. ¿De quién? De Dios. Por lo tanto, hermanos amados, el origen del Evangelio es Dios. Fíjense que Pablo nos dice que el Evangelio trata cosas de Dios. Dice que el origen, la esencia, dónde sale, cuál es el poder, cuál es la autoridad que el Evangelio tiene, proviene de Dios mismo. Es Él. Él es su origen. Ningún hombre tiene el derecho a decidir cuál es la manera con la que vamos a reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el ofendido es Dios, por hermano amado. ¿Ah? Cuando yo ofendo algo, no puedo yo imponerle al ofendido cómo nos vamos a reconciliar, ¿cierto? Por lo tanto, Dios es el único que ha puesto una sola forma de reconciliarnos con Él. Por eso es que Pablo no habla de un evangelio, habla del evangelio, porque no hay otro, hermano amado. No hay otro evangelio. Es simplemente el evangelio de Dios. ¿Pero qué es el evangelio? El evangelio significa buenas noticias que traen gran gozo. Eso es el evangelio. De todas las buenas noticias que usted pueda recibir, siento que cada vez son menos, ¿sí? ¿Ah? No, cada vez que uno ve la televisión ya no encuentra buenas noticias, ¿ya? Pero cualquier buena noticia que usted pueda recibir, la mejor noticia que usted se pueda imaginar, no se compara a la maravillosa noticia que es el Evangelio. De hecho, sin esa noticia, ninguna noticia es buena. Sin saber que Jesucristo es el Señor, es nuestro Salvador, no hay ninguna otra noticia buena. La buena noticia es que hay salvación eterna para el pecador. Escuche, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Esa es la buena noticia del Evangelio. De hecho, a ningún ser humano se le hubiese ocurrido una forma de salvación como esta. ¿Por qué? Porque en esta forma de salvación, el único que se lleva la gloria, el único que se lleva la honra es el Señor. Y eso es ofensivo para el ser humano, porque el ser humano quiere llevarse la gloria. Y de hecho ha creado un evangelio paralelo.
¿Y cuál es ese evangelio paralelo? El que se salva a través de las obras, a través de lo que puede hacer, porque le gusta tener algo que participar en esto, que por lo menos recibir los aplausos, por lo menos ser parte de y colaborador de en este evangelio. Pero en la forma que el Señor lo ha establecido, el evangelio de Dios, el único que se lleva la gloria es Él. Es el método de salvación decidido por Dios y que fue llevado a cabo por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo el Señor. Esta es la forma. Y por eso es que el apóstol Pablo, después de terminar todo su análisis doctrinal del Evangelio en el capítulo 11, al final del capítulo 11, ¿qué es lo que hace? Cae rendido en adoración y alabanza. Vamos al capítulo 11, aunque ya vamos a tener una predicación completa de ese capítulo, pero quiero que vayamos al capítulo 11, versículo 33. Hermano, cuando tú entiendes el Evangelio, cuando tú entiendes qué es lo que el Evangelio ha hecho por ti, cuál es esta buena noticia, que Dios te escogió, hermano amado, que Dios te salvó, que no hay nada que tú hayas hecho que cambie, que pueda cambiar esa situación. Mira lo que termina haciendo el apóstol Pablo. Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Se das cuenta? Hermano, cuando tú conoces a Jesucristo, lo único que tu corazón puede ser es adorarle, es alabarle. En segundo lugar, lo que el apóstol Pablo nos dice, volvamos al capítulo 1 entonces, lo único que podemos hacer es que el Evangelio tiene una continuidad. Vamos al versículo 2. Dice, el que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El evangelio que Pablo predicaba es el mismo que fue revelado ya en el Antiguo Testamento. Hermano amado, esto es una continuidad. El evangelio no es una carta bajo la manga que sacó el Señor al final, ni una iluminación de último minuto. ¿Qué hago? ¿Cómo salvo a estos hombres que me dejaron? Y así como el mago saca un conejo de un sombrero, Dios sacó a Jesucristo. No, hermano, esto siempre es una continuidad. Tan pronto como Adán y Eva se rebelaron contra Dios, Él prometió enviarles un Salvador que los había de rescatar del pecado y de las consecuencias. Desde ese momento de la misma caída, Dios ya había establecido cuál era la forma de salvación. Y esto ha sido desarrollado a través de todo el Antiguo Testamento. Así que todos los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron poniendo su fe en ese Mesías que era prometido. Poniendo su esperanza en ese Mesías prometido. Así que los 39 libros del Antiguo Testamento no son nada más que 39 postes dejados por Dios para que todos aquellos escogidos, fieles al Señor, pudieran depositar su fe y esperanza en ese Mesías que iba a venir, iba a salvar, y los iba a salvar. Así que cuando ellos estaban degollando corderos, sacrificando corderos y derramando sangre, lo único que estaban haciendo era la sombra de aquel Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Que aquel sacrificio cuya sangre por única vez y para siempre nos ha lavado de todos nuestros pecados. Y los 27 libros del Nuevo Testamento no son nada más que 27 postes que nos llevan a descansar por fe en ese Mesías que ya vino, ese Mesías que fue a la cruz, ese Mesías que murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Así que si ustedes se dan cuenta, todos nos salvamos de la misma manera. Los creyentes del Antiguo Testamento en este Mesías prometido,
y los creyentes del Nuevo Testamento en este Mesías que vino y fue a la cruz por ti y por mí. Así que este evangelio es certificado tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por los apóstoles del Nuevo Testamento. Y la unidad de su testimonio es una prueba poderosa, contundente e irrebatible de la veracidad del evangelio. Lo tercero que el apóstol señala del evangelio aquí es la esencia y la sustancia del evangelio. Vamos al versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hermano amado, la esencia, la sustancia del evangelio no es nada más ni nada menos que Jesucristo. Jesucristo es el punto focal de toda la Sagrada Escritura. ¿Se acuerda cuando Jesucristo resucitó y se encontró con los discípulos en Emaús, no? Y como dice, y cuando le abrió el entendimiento, comenzó a relatar desde lo que los profetas habían dicho. Hermano, la Biblia habla de Jesucristo. No hay otro tema. Es Jesucristo. Y a veces nosotros nos andamos buscando en la Biblia. No, hermano, la Biblia no habla de nosotros. La Biblia habla de Jesucristo. Él es el que nos salva a nosotros. Jesucristo es el evangelio. Dios no envió un plan para salvar al hombre. Él envió a una persona, a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a dar reglas. Eso es lo que hacen las otras religiones. Nos hablan de reglas, nos hablan de rituales, nos hablan de consejos a través de los cuales podemos acercarnos a Dios. No, el verdadero evangelio se trata de Jesucristo, el único camino para llegar al Padre. Lo que Dios nos habla de lo que Dios ya hizo a través de la persona y la obra de Jesucristo, para que los hombres puedan reconciliarse con Él. Jesucristo es la buena noticia del evangelio. Mire lo que dice Juan Calvino de nuevo. Todo el evangelio está contenido en Cristo y por lo tanto alejarse solo un paso de Cristo significa alejarse del evangelio. Hermano amado, cualquier religión que quiere ponerle algo más que Jesucristo para salvar, esa religión es vana, esa religión es mentirosa, porque el evangelio es Jesucristo. Y fíjense todas las cosas que Pablo dice de Jesucristo. Vamos al versículo 4 nuevamente. ¿Qué dice de Jesucristo? Que fue declarado Hijo de Dios con poder. El evangelio es lo que Dios llevó a cabo por medio de su Hijo. Es decir, la segunda persona de la Trinidad en un momento de la historia asumió voluntariamente una naturaleza humana. ¿Acuerdan con lo que nos decía el pastor Luis? Siempre dice, el Señor no se encarnó, las uñas se encarnan. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Según la carne, dice, es de la descendencia de David, pero también es verdadero Dios. Ambas naturalezas conviven en Jesucristo el Señor. Y por eso es que Él es el único ser capacitado para ser el mediador entre Dios y los hombres. Vamos a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, el único que puede hacerlo, porque para poder representarnos como hombre, debía ser hombre, y para poder presentarse frente a Dios, debía ser Dios. Él es el único que puede hacerlo. Por lo tanto, Él es el único capaz de cumplir ese rol. Hermano amado, la Virgen María nunca va a poder mediar. Yo sé que los católicos y a lo mejor los que van a escuchar esta presentación después en YouTube van a decir, sí, porque los evangélicos le tienen mala a la Virgen. No, si nosotros no le tenemos mala.
No. Es el instrumento que el Señor usó para que su Hijo fuera concebido, hermano amado. ¿Me entienden o no? Aún más, como decía un pastor, yo le hago caso, porque María dijo, haced todo lo que Él les diga. ¿Ah? Sí, le hago caso, hago todo lo que el Señor me dice. ¿Ya? Por lo tanto, esto es, Él fue designado Hijo de Dios con poder, como lo dice otra traducción que me gusta más, el poderoso Hijo de Dios. ¿Y a través de qué? Fíjense, vamos de nuevo. Romanos 1. Romanos 1:4. Y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre voluntariamente, estaba asumiendo la plena vulnerabilidad. Hermano, él fue verdadero hombre y como verdadero hombre murió. Murió por usted y por mí. Pero el Espíritu Santo, aquí habla el Espíritu de Santidad, lo resucitó al tercer día, ¿o no? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue resucitado al tercer día. En mismo Romanos, pero ahora en el capítulo 8, versículo 11, capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no se queda ahí. Vamos a hacer un spoiler del capítulo 8. No solo el Espíritu Santo levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también levantará tu cuerpo y mi cuerpo en la resurrección. ¿Se da cuenta? Y a partir de ese momento, el que había sido hecho en debilidad y humillación, ahora fue designado por el Padre Hijo de Dios con poder, o el Todopoderoso Hijo de Dios. Y hermano, y este Todopoderoso Hijo de Dios va a salvarte o va a condenarte. Porque Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto es lo que separa el cristianismo de todas las religiones del mundo. Jesucristo resucitó. Hermano amado, Mahoma está muerto. Buda está muerto. Lao Tse está muerto. Confucio está muerto. Pero Jesucristo vive. Él se levantó. Y es lo que hace que el cristianismo sea superior a cualquier otra religión. En cuarto lugar, la amplitud de este evangelio. Volvamos al capítulo 1 entonces de Romanos, pero ahora el versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe en todas las naciones por amor de su nombre? Pablo vuelve a mencionar su apostolado como gracia misericordiosa, pero ahora quiere definir con más precisión de lo que es el apostolado. ¿Y qué es ese apostolado? ¿Qué es lo que que Jesucristo le mandó a hacer? Promover la obediencia a la fe en todas las naciones. Jesucristo no vino a salvar una raza en particular. Él dio a su salvación a cualquier pecador, independiente de su cultura y nacionalidad. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hermano, y Jesucristo no anda buscando nacionalidades, anda buscando a aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la tarea primordial era llevar el mensaje de salvación a los gentiles para promover la obediencia a la fe. En otras palabras, para promover un tipo de obediencia que surge o emana de la fe. Esto implica que la fe en Jesucristo, hermano, por favor,
Si hay algo que hoy día le tiene que quedar claro es esto. La fe en Jesucristo necesariamente radica en un sometimiento voluntario al señorío de Jesucristo. Vuelvo a repetir. El cristiano no es solamente aquel que ha sido salvado por Cristo. El cristiano es aquel cuyo Señor es Jesucristo. ¿Ok? Y voluntariamente nos sometemos a su señorío. Vuelvo a Romanos 1, versículo 4. Y fue declarado hijo de Dios con poder según la santidad, el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Versículo 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pablo se refiere a Jesucristo como Señor y por eso es que se presenta a sí mismo. ¿Se acuerda cómo se presentó a sí mismo? Como esclavo. Mi hermano y mi hermana querida, toda la raza humana, toda la raza humana es esclavo. O es esclavo del pecado o es esclavo del Señor. No hay una tercera opción. Lo mismo lo voy a decir. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? ¿Se dan cuenta? No hay nadie, y los que dicen, no, si yo soy libre de hacer lo que quiero, no se dan cuenta que son esclavos de sus propios deseos, porque el pecado tiene esa característica. Se mete en tus deseos y tú crees que haces lo que quieres. Y al final estás siendo manipulado por el pecado. Por eso yo quisiera preguntarte, mi hermano, mi hermana querida, el día de hoy, ¿quién es tu amo? ¿Tú puedes decir con toda certeza que Jesucristo es tu Señor? Ah, no, nadie. Bien, gracias, mi hermana. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Tú puedes decir con toda certeza que Jesucristo es tu Señor? ¿Que en tu vida es la voluntad del Señor la que importa? De manera que si hay un conflicto entre tu voluntad y la voluntad del Señor, ¿va a ganar siempre la voluntad del Señor? Ahí ya empezamos a como que los amenes se nos empiezan a desinflar, ¿cierto? Claro, pues, hermano, porque esto implica el señorío. Una esclavitud es destructora, pero lo que el Señor nos ofrece es una esclavitud completamente liberadora. Mira qué paradójico esto. La esclavitud del Señor es una esclavitud completamente liberadora. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo el Señor. Vamos a hacer también, imagínense que yo les doy la tarea a ustedes de armar un grupo ahora. Aquí tienen que armar un grupo. Y yo le digo ya, en ese grupo usted va a colocar a la persona más sabia que usted conozca. Ya, lo metemos ahí en ese grupo. Ahora, a la persona más servicial que usted conozca. ¡Pum! Métalo de nuevo a ese grupo. Ahora, a la persona más amorosa que usted conozca. Ya, metámosla de nuevo a ese grupo. A la persona que más le ama a usted. ¡Pum! Y empieza a meter todas las virtudes. Y la persona más justa. A la persona más mansa que usted conozca. Y cuando ya tenga todas esas personas con todas esas virtudes, usted va a amplificar esas virtudes al infinito y se va a encontrar con Jesucristo el Señor. Ese es su amo. Ese es su Señor. Cuando Jesús te manda algo, al final lo que te está diciendo, obedece para que puedas ser feliz. Cuando Dios te prohíbe algo, te está diciendo, obedece para que no estropees tu vida. Eso es lo que está haciendo. Y en quinto lugar, que todo al final del Evangelio es para la gloria de su nombre. Vamos de nuevo, Romanos,
capítulo 1, versículo 5, al final. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre? Por amor a su nombre, para la gloria de su nombre. Lo que Dios encomendó a Pablo fue con el propósito expreso de que el nombre de nuestro Señor sea bendito, sea honrado en todas las naciones. Hermano, y este es el propósito fundamental del Evangelio. Yo sé que cuando uno piensa en el Evangelio, uno cree que el propósito fundamental del Evangelio es que los pecadores se salven, ¿cierto? Mire, se lo voy a leer tal como lo dijo John Stott, que tiene más autoría que yo para decir esto. La razón principal por la que debemos predicar el Evangelio no es porque queremos que los pecadores sean salvos, aunque debemos anhelar con todo nuestro corazón que los pecadores sean salvos. Pero la razón primordial es un celo abrasador y apasionado por la gloria de Jesucristo. Porque solo un pecador que se reconoce pecador y sabe que Cristo lo ha salvado puede darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Debe dolernos que Jesucristo no sea honrado. La meta del Evangelio es que todos los hombres de toda lengua, tribu y nación se sometan por fe al imperio universal de Jesucristo el Señor. Pero, ¿a quién está dirigida esta carta? Así como el Evangelio define a Pablo, de la misma forma el Evangelio define a los destinatarios de la carta. Vamos al versículo 6. Entre los cuales estáis vosotros también, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese, Pablo dice 3 cosas de los creyentes que están en Roma. ¿Cuáles son? Primero, que fueron llamados por Jesucristo, ¿se dieron cuenta? Segundo, que eran amados de Dios. Y tercero, para que fueran santificados. Ellos habían llegado a ser creyentes porque Jesucristo mismo los había llamado. Y este llamamiento era eficaz. Vamos a Juan capítulo 10. Hay hermanos nuestros que creen que ellos eligieron al Señor. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Verdad? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano amado, es el Señor. Los romanos habían llegado al conocimiento porque Cristo los había llamado. Y esta fe viene por la predicación. Y el mismo apóstol Pablo, el romano, va a decir, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y también el romano nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y cuál es oír? ¿Las noticias? No, las telenovelas. No, el mundial. No, la palabra de Dios. Eso es lo que va a transformar. Y que además, este llamado responderán sin duda arrepentimiento a aquellos que el Padre me dio. Vamos de nuevo, Juan 10, versículos 28 y 29 ahora. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos queridos, el Señor nos dio, Él nos escogió. La elección de las ovejas fue simplemente por la soberanía de Dios. No porque vio que esta oveja estábamos gorditas, estábamos buenas, aquí sí que había buen asado. No. Es simplemente por la misericordia de Dios. Dios descendió, amó y precisamente porque somos amados por Dios, fuimos llamados a ser santos, a ser apartados para Dios. Porque no hay una mayor bendición
que ser libertados de la esclavitud del pecado para venir a ser posesión de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es la evidencia de que somos amados. Y esa es nuestra identidad, hermanos amados, una identidad definida en función del Evangelio. No es por el estatus social, no es por la educación, no es por tu estado civil. Lo que te define tu función de ser creyente es Jesucristo. Hermano, escucha por favor esto. Jesucristo te llamó eficazmente a ser santo porque Dios el Padre te amó, te escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos exclusivamente suyo. Y escucha esto, nadie te puede quitar eso. Ni siquiera tú. Ni siquiera tú puedes quitar eso. Y por último, con esto terminamos. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 7. Está el saludo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y aquí está el saludo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense que esto es el símil de la bendición apostólica arónica del Antiguo Testamento. ¿Dónde está esa bendición? El pastor la dice sobre todo cuando tenemos la Santa Cena. Está en Números capítulo 6. Escuche, Números capítulo 6, versículo 24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. El apóstol Pablo está resumiendo esto en gracia, todas las bendiciones del Señor que no merecemos, y paz como consecuencia del sacrificio de Jesucristo al Señor. ¿Recuerda lo que dice Romanos 5:1? Que por su pago nosotros tenemos paz para con Dios. Por el sacrificio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Y no solo tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con nosotros. Y paz también para poder soportar cualquier aflicción que venga en este mundo. Así introduce Pablo este monumental tratado del Evangelio, dirigido a un grupo de creyentes como tú y yo. No fue dirigido a un grupo de teólogos que estaban ahí en un seminario preparándose para ser pastores, no. Fue un grupo de creyentes como tú y como yo. Lo que Pablo revela en esta carta por el Espíritu Santo es lo que Jesucristo, tu Señor y Salvador, quiere que sepas acerca del Evangelio. Este es el Evangelio que salva y santifica. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana amada, pido a Dios que nos ilumine el entendimiento. Y en la medida que nos exponemos cada semana al contenido de esta carta, que muchos sean salvados por el poder de la predicación de su palabra. Y que entre los creyentes de esta iglesia, el Dios obre un avivamiento, uno de piedad, de santidad, de gozo, de obediencia, de gratitud, mientras crecemos en nuestro entendimiento, que nuestra identidad, hermano amado, está en Cristo. En Cristo está nuestra identidad, en Cristo es lo que nos define. Porque todo, hermano amado, se resume a esto. Somos salvos por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, con un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para que Él reciba toda la gloria y toda la alabanza, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque con mucho entusiasmo, Señor, comenzamos el estudio de esta carta. Sabemos, Señor, que tú prosperarás, que tú bendecirás tu palabra en cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a entender que nuestra identidad no está en las cosas que logremos, nuestra identidad está en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a saber que somos tus hijos
y que nuestro rol fundamental es proclamar tu evangelio para que tú te lleves toda la honra y toda la gloria. Por Cristo el Señor. Amén.